Así que quieres generar ingresos pasivos. Ingresos sin que tengas que hacer absolutamente nada de trabajo. Esto es posible y hay opciones que realmente son válidas y no simplemente intentos de estafa, porque hay dos formas para generar ingresos. Número 1, a través del trabajo, pero número 2 también a través de capital. Esas opciones para generar ingresos que son a través de capital no requieren necesariamente de trabajo, sino más bien de dinero invertido. En este video justamente vamos a ver 3 opciones de inversión que te pueden empezar a generar ingresos pasivos. Vamos a ver cuánto tendrías que invertir para empezar a generar, por ejemplo, 10,000 pesos al mes. Y finalmente te voy a contar de una alternativa que mezcla a un poco de trabajo con un poco de capital para obtener muchísimo mejores resultados. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos de esas 3 diferentes opciones de inversión que tenemos disponible para que nos puedan empezar a generar ingresos completamente pasivos. Vamos a ver también qué tipo de rendimientos podemos esperar de estas inversiones para calcular cuánto nosotros tendríamos que invertir para empezar a generar, por ejemplo, 10,000 pesos al mes de ingresos completamente pasivos. Y vamos a empezar de lleno con la primera de las opciones, que es la deuda. Deuda emitida principalmente por países, por ejemplo, México. A veces también podríamos considerar deuda emitida por bancos o deuda emitida por otras empresas, pero tradicionalmente es siempre la deuda emitida por un país la que es muchísimo más segura. Podemos confiar más en que nos pagarán los intereses que nos corresponden. Y hay varias opciones para empezar a invertir en deuda, pero si justamente lo que estamos buscando es empezar a generar un ingreso pasivo quizás durante un buen periodo de tiempo, 5, 10, 20 o hasta 30 años, definitivamente la opción a considerar son los bonos. Los bonos son emitidos por el gobierno federal y pagan intereses cada 6 meses. Ahora, es bien importante considerar que los intereses que pagan son diferentes todo el tiempo. Los intereses que pagan al momento de grabar este video son diferentes a los que pagaban hace un mes. Y van a ser seguramente diferentes a los que pagarán dentro de un mes. Si quieres conocer qué están pagando en este momento, siempre es bueno ir al origen. Si queremos invertir en bonos, lo podemos hacer desde cetesdirecto.com. Pero mientras que aquí sí nos empiezan a aparecer las tasas que pagan diferentes instrumentos de inversión, por ejemplo los CETES, si queremos saber la información más actualizada, de hecho, la página del Banco de México es quizás el mejor lugar donde encontrar. Te voy a dejar, por supuesto, este enlace ahí abajo en la descripción, pero te vas a dar cuenta que están listados justamente estos bonos. Y los hay a 3, a 5, a 7, a 10, a 20 o hasta 30 años. Considera que comúnmente entre mayor sea el plazo, la tasa va a ser mayor. Esto porque simplemente a mayor el plazo existe un poco más de riesgo. Hay más riesgo que México, el país, llegue a dejar de pagar en 30 años que lo llegue a dejar de pagar en 20 o 10 o 5 años. Simplemente porque pueden pasar más cosas en 30 años que en 20 o en 10 o en 5. Pero esto no necesariamente es el caso todo el tiempo. Es por eso que lo mejor es simplemente revisar las tasas que en este momento nos pagarían si hacemos la inversión. Por ejemplo, si nosotros revisamos la tasa que están pagando a 3 años, nos damos cuenta que actualizada al 2 de febrero de 2023, que es el día de hoy, cuando se está publicando este video, esa tasa es de 9.96%. Esa tasa es fija y sería la que nos paguen durante los 3 años que dura este bono, independientemente de si durante esos 3 años los nuevos bonos llegan a tener una tasa distinta. Si esta tasa entonces está por ahí del 10% y nosotros, por ejemplo, quisiéramos generar 10,000 pesos al mes, que son 120,000 pesos al año, tendríamos que invertir 1,200,000 pesos para que ganemos 120,000 pesos al año con esta inversión. Y sería completamente pasiva. En el caso de los bonos, cada 6 meses se nos depositaría el rendimiento. En este caso, como es 10% anual, a los 6 meses nos depositarían por ahí del 5%, la mitad, porque son 6 meses, solo la mitad del año. Entonces, cada 6 meses recibiríamos por ahí de 60,000 pesos, el equivalente a esos 10,000 pesos. 6 meses después, otros 60,000 pesos y así sucesivamente. En este ejemplo por los 3 años que dura el bono, pero ya nos dimos cuenta que hay también
a diferentes plazos. Es cierto que 1.200.000 pesos es un monto gigantesco como para empezar a generar esos 120.000 pesos al año, pero hay que considerar también que esto no necesariamente es algo que logramos de un día al siguiente, por supuesto, sino que quizás es a lo largo de varios años que vamos amasando este capital para que ahora sí podamos empezar a generar esos ingresos pasivos. Es después de todo una estrategia que podemos empezar a construir para complementar eventualmente nuestros ingresos de nuestro trabajo y que ya no el 100% de nuestros ingresos sean ingresos activos, sino que ya también tengamos ingresos pasivos. Ahora, la segunda opción que también nosotros podemos tener disponible para invertir y empezar a generar ingresos pasivos son siempre los bienes raíces. Son una opción tremendamente popular. El de pronto tener un departamento o una casa, rentarlo y empezar a recibir esas rentas. Pero esta forma tradicional, de entrada, por supuesto, requiere de mucho dinero para empezar. Dinero para comprar un departamento o una casa, etc. Pero tampoco es necesariamente un ingreso pasivo, porque quizás aún tenemos que administrar la propiedad, hacer el mantenimiento, ir a cobrar la renta, etcétera, etcétera. Eso no es completamente pasivo. Pero si más bien empezamos a invertir en bienes raíces de otra forma, a través de fibras, que en México son fideicomisos de inversión en bienes raíces, o ETFs que juntan a varias fibras, entonces ahora sí podemos recibir rentas sin que tengamos que hacer nada de trabajo. Ingreso 100% pasivo. Y nosotros podemos empezar a invertir en fibras a través de casas de bolsa desde solamente 100 pesos. Casas de bolsa como GBM Plus o Bursanet o BBVA. Y desde 100 pesos solo porque las casas de bolsa piden ese mínimo, pero hay fibras que podemos comprar desde solamente 4 pesos. En fin, estas fibras por ley están obligadas a repartir de forma trimestral el 95% de sus utilidades en forma de dividendos, o lo que podríamos llamar rentas, precisamente porque estamos invirtiendo en bienes raíces. Estas fibras se encargan de administrar todas sus propiedades, son edificios de oficinas, comerciales, industriales, hoteleros, de hospitales, de educación, etcétera, etcétera, y cobran las rentas, digamos que por nosotros, por los inversionistas, y ya nos las reparten de forma trimestral. Toma en cuenta, sin embargo, que la tasa de rendimiento que podríamos generar con estas rentas no es ni fija ni preestablecida, como lo habíamos visto en el caso de bonos. No es fija, lo que quiere decir que lo que me paga este trimestre puede ser diferente a lo que me pague el siguiente trimestre, y el siguiente año, y dentro de 3 y dentro de 5. No es fija, sino que es variable, y además no está predefinida, lo que quiere decir que anticipadamente no sabemos cuál va a ser la tasa que nos paguen. Lo que sí podemos hacer es decidir en qué fibra invertir y echarle un vistazo a cuáles son los dividendos, las rentas que han pagado en el pasado. En México hay varias fibras. Te voy a dejar de hecho aquí un video que hice hace unos meses, si no es que más de un año, en el que te platico cómo es que puedes elegir entre las diferentes opciones de fibras. Pero por ejemplo, se me ocurre decidir invertir en Fibra Monterrey, porque esta fibra paga cada mes en lugar de cada trimestre, como lo hacen las demás. Digamos que queremos verificar cómo le ha estado yendo a Fibra Monterrey. Lo que podríamos empezar a hacer, por ejemplo, es ir a una página como investing.com que nos pueda mostrar históricamente qué dividendos o qué rentas ha estado pagando esta fibra, Fibra Monterrey, que por cierto puedes encontrar como FMTY, aquí FMTY 14. Yo, en el caso de investing.com, puedo ir a Financials y Dividends y encontrar que para empezar efectivamente paga mes tras mes. Pago en diciembre, pago en noviembre, pago en octubre, mes tras mes ha estado pagando esta cantidad de pesos. Esa cantidad de pesos por cada título o por cada acción de esta fibra que tengamos. Si tenemos 2, multiplicamos esto por 2. Si tenemos 1.000.000, multiplicamos esto por 1.000.000. Lo que probablemente nos dé más información de qué tanto esto significa con respecto al precio, que actualmente es de 12.24 pesos, es esa columna de yield, que es precisamente en porcentaje cuánto de lo que cuesta la acción en este momento que se paga el dividendo me está tocando como dividendo. Son porcentajes, como te podrás dar cuenta, cercanos al 8%, al menos en este periodo de tiempo. Lo que quiere decir, de nuevo, al menos en ese periodo de tiempo, que hubiéramos requerido aproximadamente 1,5 millones de pesos para generar esos 10,000 pesos al mes. En este caso sí se pagarían mes tras mes porque Fibra Monterrey los paga mes tras mes. Pero de nuevo tomando en cuenta que este dividendo es diferente todos los meses, como te puedes dar cuenta con esos porcentajes. Mientras que en septiembre fue de 8.5, en octubre fue de 8.02, en noviembre de 8.06 y así sucesivamente. Otra fibra que también podrías considerar es Fibra 1.
De nuevo te dejé aquí un video más detallado de cómo es que puedes elegir entre las diferentes fibras, pero menciono fibra 1 porque esta es una de las fibras más diversificadas, porque es la que invierte en la mayor cantidad de propiedades dentro de México, además de que lo hace en diferentes sectores. En el caso de fibra 1, que puedes encontrar de nuevo en páginas como investing.com como Funo o Funo 11, también podrás ir a Financials y Dividends para darte cuenta que en este caso ha estado pagando para empezar cada trimestre. Pagó en noviembre, antes pagó en agosto, antes pagó en mayo, en febrero y otra vez noviembre. Entonces 4 veces al año. Ahora, el hecho de que pague 4 veces al año en lugar de 12 como Fibra Monterrey no quiere decir de entrada que es una peor opción. Son los porcentajes los que nos cuentan la historia completa. Porque, por ejemplo, sería lo mismo que te pague 10,000 pesos cada mes a que te pague 30,000 pesos cada trimestre. La periodicidad no cuenta tanto como los porcentajes. Y los porcentajes nos podemos dar cuenta que el año pasado fueron bastante elevados. En febrero del año pasado fueron de 12.7% y después rondaron por ahí del 9, casi 10% en el caso de agosto, que notas son muy diferentes a lo que fueron, por ejemplo, en 2021. Te podrás dar cuenta también por acá en pesos cuánto pagó por cada una de las acciones, que en este momento andan por ahí de los 25 pesos. Tomando en cuenta ese último dividendo de noviembre del año pasado, un inversionista hubiera tenido que tener invertidos en Fibra 1 por ahí de 1,267,000 pesos para que le generaran 10,000 mensuales, es decir, le depositaran 30,000 en ese trimestre en particular. De nuevo, montos elevados, entre el 1,200,000, 1,500,000, dependiendo de estos dividendos, y eso en el año pasado, que fueron rentas elevadas, no estamos calculando el 5 o 6% que vimos en 2021, pero regreso al punto de que esta cantidad de dinero idealmente la juntamos a lo largo de varios años para eventualmente complementar los ingresos de un trabajo con estos ingresos 100% pasivos. Una advertencia bien importante en este tipo de inversiones, en bienes raíces. Esas inversiones son volátiles. Mucho más volátiles que los bonos, lo que quiere decir que el valor de tu inversión puede variar. De hecho, esta inversión podríamos considerarla como una inversión doble, porque sí, por un lado, estas fibras y todas las demás nos están pagando rentas trimestral o mensualmente, pero nos están pagando rentas. Pero además, y la razón por la que podríamos considerarla como inversión doble, el valor de la fibra podría subir. Por ejemplo, veíamos que Fibra 1 en este momento está en 25. Pero si dentro de 10 años está en 30, no solamente durante esos 10 años me estuvieron pagando rentas, sino que dentro de 10 años yo podría vender y por cada acción que tenga habré ganado 5 pesos. Pero, así como dentro de 10 años podría estar más cara, también podría estar más barata. Podría estar, por ejemplo, en 20. Y mientras que aún habría recibido rentas, al vender mi inversión, tendría menos dinero que al principio. Por eso creo que es importante mencionar esta advertencia, porque mientras que sí, los bienes raíces pueden ser una inversión que nos genere ingresos pasivos, también son una inversión que agrega riesgo a nuestro patrimonio. Pero, en fin, también hablemos de la tercera opción en la que podemos invertir para generar ingresos completamente pasivos, que son las acciones. Más específicamente, aquellas acciones que pagan altos dividendos. Hay muchísimas empresas allá afuera que cada trimestre, de forma similar a las fibras, reparten dividendos a sus inversionistas. Parte de las utilidades de esa empresa en ese trimestre se reparte a los inversionistas. No todas las empresas lo hacen, hay muchas que deciden quedarse cualquier utilidad generada para reinvertir dentro de la misma empresa, pero sí hay algunas que reparten dividendos en diferentes dimensiones, por supuesto. Ahora, idealmente cuando se trata de invertir en acciones no elegimos una que otra, ni siquiera cuando sabemos que pagan o históricamente han pagado altos dividendos. Idealmente invertimos en una canasta grande de acciones, de tal forma que si a una de esas acciones le va mal, la empresa quiebra o algo por el estilo, bueno, es solamente una pequeña parte de toda nuestra canasta. Afortunadamente, justo existen fondos que juntan a una gran cantidad de empresas que históricamente han dado altos dividendos. Entonces podríamos considerar a este tipo de fondos como una buena opción para empezar a generar ingresos completamente pasivos. Entre los fondos de ese tipo que podemos considerar está VGM, que literal lo podemos encontrar así en cualquier casa de bolsa, que es un fondo de Vanguard que precisamente está enfocado en empresas con altos dividendos, High Dividend Yield. La razón principal por la que VGM es una opción fenomenal es porque cobra comisiones pequeñísimas,
de 0.06% al año, al mismo tiempo que nos permite invertir en una enorme cantidad de empresas, en este caso en 443 de jalón. Nosotros compramos VYM y listo, estamos invirtiendo en 443 empresas. Los sectores principales en los que estaríamos invirtiendo son casi 20% en finanzas, 15% en salud, 11% en consumibles, 10% en tecnología, electrónica, etc. Puedes tú siempre encontrar la información de cualquier ETF desde aquí, desde etf.com. Lo único que tienes que hacer para un ETF en particular es ponerle diagonal y poner el nombre del ETF, por ejemplo, justo VYM. Y listo, es aquí donde estoy en este momento. Es una página fenomenal, esta de etf.com. Pero de nuevo, este ETF se enfoca en juntar empresas que están pagando altos dividendos. Y por aquí vamos a encontrar que los dividendos que están distribuyendo en este momento son de por ahí del 3%, que efectivamente son porcentajes muchísimo más pequeños que los que veíamos con bienes raíces o los que veíamos con bonos. De hecho, con este 3% necesitaríamos de 4 millones para que nos pueda empezar a generar 10,000 pesos mensuales, de nuevo, pagados de forma trimestral. Solo para darte otras opciones, aparte de VYM, podríamos considerar SDY, que de nuevo es un ETF que se enfoca en empresas que reparten altos dividendos, o también DVY, que funcionan de forma similar, solo son de empresas diferentes. La primera es de Vanguard, esta es de State Street y esta es de BlackRock. Pero yo siempre recomiendo Vanguard por las comisiones que ya mencionaba. Son tremendamente bajas, de 0.06, mientras que este es de 0.35, casi 6 veces más. Y este es de 0.38, más de 6 veces más que el de Vanguard. De cualquier forma, cualquiera de estos tres los puedes encontrar desde cualquier casa de bolsa como GBM Plus, Bursanet, BBVA, Cuspid, etc. Ahora, para este tipo de inversiones también aplica la advertencia. Este tipo de inversiones en acciones es aún más volátil que la inversión en bienes raíces. Lo que quiere decir que, de nuevo, el valor de nuestro patrimonio, de nuestra inversión principal, puede variar todo el tiempo. Podríamos hoy estar invirtiendo en este VYM, que actualmente podríamos buscar en investing.com, VYM, aquí lo tengo. Actualmente en pesos mexicanos cuesta 2,060. Bueno, como es tan volátil, mañana podría costar 1,060. No necesariamente mañana no es tan volátil como que pierda la mitad de valor en un día, pero esa volatilidad está ahí y tenemos que estar al tanto de estos riesgos que estamos corriendo. Sin embargo, esta misma volatilidad hace a este tipo de inversiones también una inversión doble, como en el caso de los bienes raíces, que no solamente estamos recibiendo dividendos cada trimestre, sino que además, como el valor varía, podría ser que en el futuro sea mayor. Entonces no solamente habríamos ganado por los dividendos que se nos depositan cada trimestre, sino que además estamos potencialmente ganando al momento de vender. Estas son entonces esas tres opciones para generar ingresos completamente pasivos. Pero antes de cerrar el video, quiero mencionar algo bien importante. Usar cualquiera de esas tres opciones como fuente de ingreso quiere decir que no estamos aprovechando el interés compuesto. Y el interés compuesto es esa famosa octava maravilla del mundo que hace que nuestro dinero crezca cada vez más rápido. Para ponerte un ejemplo, imagina que tenemos 100,000 pesos para invertir y lo invertimos en algo que genere 10% anual. Si yo lo invierto sin que me genere interés compuesto, yo todos los años genero 10,000 pesos y los retiro y me los gasto porque son parte de mi ingreso. Al final del plazo, además, obtengo los 100,000 pesos de regreso. Eso quiere decir que durante 10 años no solamente tengo los 100,000 pesos originales, sino que recibí y gasté 10,000 pesos al año para un total de 200,000 pesos. Pero, si cada 10,000 pesos que me generan, en lugar de sacarlos y gastármelos, los reinvierto, entonces ya estoy haciendo uso del interés compuesto. No estoy usando estas inversiones como fuente de ingreso, sino como fuente de patrimonio. Que mi mismo dinero siga trabajando para mí, para crecer y para hacerlo además cada vez más rápido. Si uso el interés compuesto, entonces significa que el primer año invierto 100,000, gano 10,000, pero el segundo año ya no solo invierto 100,000, sino que invierto 110,000. Los 100,000 originales más los 10,000 que había generado de rendimientos. Lo que quiere decir que el segundo año mis rendimientos ya son de 11,000, no solo de 10,000. Y el tercer año mis rendimientos no son ni de 10,000 ni de 11,000,
son de 12.100. Y así hasta que en el 10º año mis rendimientos serían de 23.579 pesos. En este segundo ejemplo, utilizando el interés compuesto, habría generado un total de prácticamente 260.000 pesos, 60.000 pesos más que en el ejemplo en el que no generamos interés compuesto. Y este efecto solo se multiplica en el largo plazo. Entre más tiempo vaya a pasar, más rápido esta diferencia va a crecer. Entonces, en tus años productivos, en lugar de utilizar estas opciones como generadoras de ingresos, más bien deberías de buscar utilizar una fuente de ingresos semipasiva. Aquella que decía al principio, mezcla un poco de trabajo con un poco de capital. Y capital no necesariamente monetario, sino de productos o servicios que tú puedas crear. Y además que parte de esos ingresos semipasivos que empiezas a generar, los empieces a invertir. ¿Para qué? Bien importante, conviertas a tus ingresos actuales en inversiones para el futuro y no a tus inversiones actuales en ingresos para el presente. He hablado ya en varios otros videos acerca de este tipo de ingresos semipasivos. No es el objetivo de este video ahondar en esas opciones, el objetivo de este video era ahondar en las primeras 3 opciones de ingresos pasivos, quizás para eventualmente tener esos ingresos pasivos, pero sí creo que al menos en tu época productiva o cuando estás más bien acumulando riqueza más que gastándola, debes de considerar más bien que este tipo de inversiones se mantenga y genere interés compuesto, y más bien enfocarte en generar fuentes de ingreso quizás semipasivas que complementen tu ingreso al mismo tiempo que tienes quizás un empleo tradicional. Te voy a dejar aquí en las tarjetas un par de videos interesantes que te pueden funcionar para generar esas fuentes de ingresos semipasivas. Te voy a dejar un video bastante detallado con las herramientas y el proceso que yo seguí para poder vender una plantilla de Excel y generar 80,000 pesos en solo 4 meses. Pero también te voy a dejar un segundo video un poco más anecdótico sobre cómo es que yo, en mis ya 8 años de experiencia vendiendo cosas por internet, logré crear 3 diferentes fuentes de ingreso, cada una de las cuales genera $1,000 mensuales. Espero que entonces con este video y con esos 2 videos que te acabo de dejar en las tarjetas tengas ya una muy buena idea de cómo es que tú puedes, no solamente hoy, sino en los siguientes años, complementar tu ingreso con fuentes de ingreso tanto pasivas como, quizás más bien en el corto plazo, semipasivas. Entonces, espero que este video te sea de mucha utilidad, de nuevo, en complemento con los videos de las tarjetas, y nos vemos en la próxima.